Dios les bendiga y bienvenidos. Continuamos con el estudio entonces de la resurrección de Jesús el Cristo. Esta es la parte 2. Al conocer y entender el ministerio de Jesús cuando caminó en la tierra, su encarcelación y las torturas que padeció para completar los planes de Dios su Padre, también vimos todo lo acontecido desde que entregó su espíritu colgando del madero. Además vimos que José de Arimatea, uno de sus seguidores, pidió su cuerpo para darle sepultura. Aún con esta acción se cumplió otra profecía sobre el Mesías, y esta era que sería enterrado en un sepulcro nuevo, lujo que solo la gente con riquezas podía darse. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Mateo 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Mateo 27:58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Mateo 27:60. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. También vimos cómo los religiosos cerraron la sepultura y pusieron guardias. Mateo 27:63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Mateo 27:64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Mateo 27:65, y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y de asegurarlo como sabéis. Mateo 27:66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sillando la piedra y poniendo la guardia. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Lucas 24:2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Mateo 28:3. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Mateo 28:4. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mateo 28:5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Lucas 24:5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24:6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24:7. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas 24:8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Lucas 24:9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Juan 20:2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que le amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Lucas 24:11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella, y no las creían. Juan 20:3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Juan 24. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan 25. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan 26. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Juan 27. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.
Juan 28. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Juan 29. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Juan 20:10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Juan 20:11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Juan 20:12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Juan 20:13. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Juan 20:14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Juan 20:15. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Juan 20:16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella les dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Juan 20:17. Jesús le dijo: No me toques, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se dan cuenta del error doctrinal que propagan las religiones que creen que Jesús es Dios, que fue Dios encarnado al crucificado, que es un Dios trinitario y lo enseñan? Están en pecado, están totalmente desconectados de Dios, totalmente fuera de comunión con Dios, ya que el mismo Jesús reconoce que fue a su Padre y su Dios, y fue Dios el que lo resucitó, como le dice a María en su primera manifestación en su cuerpo resucitado. Pero además enseña algo nuevo, que éramos desde ese momento reconocidos como hijos de Dios. Por consiguiente, el que reconociera a Jesús como Señor y a su Padre como su Dios, dejaba de ser siervo y pasaba a ser hijo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Mateo 28:11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Mateo 28:12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Mateo 28:13, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Mateo 28:14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Mateo 28:15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aún hoy, la religión judía no reconoce a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Cordero Pascual, que los liberó de la maldición de la ley. Ellos aún lo esperan, aún viven la ley o parte de ella. Es por lo que es aún más ilógico que religiones que se dicen cristianas tengan prácticas y vistan como judíos en sus ritos. Marcos 16:12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Lucas 24:14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Lucas 24:15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas 24:16. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le reconociesen. Lucas 24:17. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lucas 24:18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lucas 24:19. Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
Lucas 24:20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24:22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Lucas 24:23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Lucas 24:24. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Lucas 24:25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24:26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Lucas 24:29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Lucas 24:30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Lucas 24:33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Lucas 24:34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Lucas 24:35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Lucas 24:37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Lucas 24:38. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Primero los discípulos, en su turbación, creyeron que vieron un espíritu, pero olvidaron que un espíritu no se ve. Lo segundo, Jesucristo les dice que los pensamientos vienen a su corazón. Es decir, que para el Hijo de Dios la mente es el corazón, ya que es allí donde anidan los pensamientos, sean buenos o sean malos. Es por lo que Dios nos enseña. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Se acuerdan ustedes que cuando se comenzó estos estudios, hace ya bastante tiempo, con Cuídate de ti mismo y de la doctrina? ¿Dónde guardan ustedes la doctrina? En su mente. También estudiamos que un poco de levadura leuda toda la masa. Si ustedes permiten que una mala idea que no esté de acuerdo a la palabra de Dios influya en su mente, todo lo que ustedes guarden en su corazón, toda la palabra va a ser contaminada. Por eso dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Amados de Dios, ya esta es la segunda parte. Continuaremos más adelante escudriñando el corazón de Dios y conociendo todo lo que hizo Jesucristo después de resucitar. Así que Dios los bendiga y nos estamos viendo más adelante.